Basta. Me llevas molestando un trecho, forastero. Si aceptas desistir de esta tenaz persecución y dejarme luego a solas con mis recuerdos, responderé a tus implacables preguntas. Te contaré por qué un hombre muerto cabalga por las calles de Valencia. ¿Ves aquel castillo sobre la colina? Es el hogar de Rodrigo Díaz, a quien moros y cristianos llaman el Cid. Viene de la palabra árabe Sidi, que significa señor. Es el mejor hombre que haya existido jamás. El Cid era un caballero y vasallo leal de uno de los antiguos reyes de España. Cuando el anciano rey murió, el reino se dividió entre los hijos que lo sobrevivieron, Sancho y Alfonso. El rey Sancho se quedó con Castilla, una tierra árida y azotada por el viento, que debe su nombre a los numerosos castillos fronterizos. El Cid continuó sirviendo a Castilla y a su nuevo rey como era su deber. El astuto rey Alfonso gobernaba León, pero conspiraba abiertamente para convertirse en rey de toda la España cristiana. Pronto se inició una guerra entre Castilla y León. La lucha tuvo su punto culminante en la batalla de Golpejera, donde el Cid intentó capturar al malvado Alfonso. Aunque el Cid derrotó al ejército de Alfonso, el astuto rey sabía que había otras maneras tortuosas de ganar una guerra. Alfonso convenció mediante engaños a su hermano, el rey Sancho, para celebrar una conferencia secreta al amparo de las murallas de la ciudad de Zamora y lo mandó a asesinar por la noche. Con la muerte de su hermano, Alfonso se convirtió en rey de Castilla y León y por ende el rey más poderoso de la España cristiana. El Cid no podía confiar en el rey Alfonso, pero había jurado servir a su rey y ese hombre era ahora Alfonso. Obligó al rey Alfonso a prestar juramento sobre las Sagradas Escrituras, exculpándose de la muerte de Sancho. Nervioso, Alfonso lo declaró así ante su ejército y su corte. Con esto, el Cid le ayudó a consolidar su derecho al trono ante el pueblo, porque éste confiaba en el Cid. Pero el rey Alfonso no supo apreciar el gesto del Cid. En vez de ello, comenzó a sentir rencor contra el hombre que era el mejor de sus caballeros, por haber dudado de él. Alfonso también sentía envidia y recelo por la popularidad del Cid entre los soldados y la gente del pueblo. Una y otra vez envió al Cid a batallas peligrosas de las que siempre regresaba victorioso. ¿Que cómo sé tanto acerca del mío Cid, Rodrigo Díaz? Soy Jimena de Asturias, la dueña de este castillo. En el año 1075 Rodrigo y yo nos casamos en Castilla. Aquellos fueron los días más felices de mi vida, al menos cuando no enviaban a mi esposo a luchar contra los moros. En Oriente, en Tierra Santa, solo hablan de una expansión musulmana, la de los turcos selyúcidas. Pero aquí, en España, nos referimos a otra, la de los moros. Habían gobernado el sur de España durante tanto tiempo que a menudo cristianos y musulmanes vivían como vecinos sin animosidad. Así sucedía en la ciudad de Toledo, que se encontraba en tierra mora, pero que estaba habitada también por cristianos. Un asesinato político había sumido a la ciudad de Toledo en una guerra civil. Viendo una posibilidad de expandir su imperio, el rey Alfonso atacó Toledo con la excusa de restaurar el orden. Dio al Cid el mando del ejército, aunque una vez más cabe preguntarse si lo que deseaba no sería ponerle en peligro. Una vez más, el Cid salió victorioso y entregó la ciudad al rey Alfonso. Moros y cristianos juntos gritaban su nombre desde las murallas de la ciudad, llamándole el Cid campeador, es decir, mi señor el conquistador. Tras casi 400 años de dominio moro, la ciudad de Toledo tenía por fin un rey cristiano. Pero Alfonso aún no estaba satisfecho. Acusó al Cid de buscar la gloria personal a expensas de la corona. Cuando oía a los campesinos gritar el nombre del Cid en lugar del suyo, se enfadaba aún más. Supe entonces que nuestra pacífica existencia en Castilla estaba a punto de terminar. El rey Alfonso envió al exilio a su más leal y capaz servidor, Rodrigo Díaz, el Cid, con tan solo su caballo Babieca. Mis dos hijas y yo nos quedamos en un monasterio en Castilla. Cuando Rodrigo y yo nos separamos, sentí como si me hubiesen arrancado una uña del dedo. Solo, Rodrigo se alejó cabalgando en el invierno castellano, pero no estuvo solo mucho tiempo.
Donde quiera que fuera encontraba mercenarios y soldados deseosos de seguirlo. Pronto tuvo un pequeño ejército propio, pero el Cid no deseaba quedarse para siempre vagando por los desiertos páramos de Castilla. Necesitaba un castillo y un señor al que servir. También lo encontró, aunque en el más insospechado de los lugares. Mutamid, señor de Zaragoza, era un gobernante carismático, además de poeta y artista como muchos otros moros. Los logros culturales de los moros hacían que el resto de Europa pareciera bárbara en comparación. Mientras el Cid conversaba con el señor Mutamid en su suntuoso palacio, este comía de platos que le llegaban flotando sobre un canal interior. Mutamid otorgó ricos regalos al Cid y lo convirtió en un hombre rico. Pero el Cid, siempre leal a Castilla, le convenció para que ratificara un tratado por el que Zaragoza se convertía en parte de Castilla. Aún desde el exilio, el Cid seguía expandiendo el imperio de Alfonso. El Cid nunca luchó abiertamente contra el rey Alfonso, aunque sí lo hizo contra el conde Berenguer y otros señores españoles, que de los moros solo buscaban los tributos en oro y no estaban interesados en hacer alianzas con ellos. El conde Berenguer sería el enemigo del Cid durante muchos años. El rey Alfonso observaba alarmado cómo las fuerzas combinadas de moros y de cristianos bajo el mando del Cid ganaban poder y prestigio. Finalmente, cuando ya no lo pudo soportar más, envió su propio ejército a Zaragoza para luchar contra los moros de Mutamid. Por mucho que le hubiera gustado ir en ayuda de su amigo, el Cid no podía desenvainar la espada contra el rey Alfonso, ya que éste seguía siendo su legítimo señor. Como el Cid no podía ayudarlo, Mutamid se vio obligado a buscar ayuda en otra parte. Contactó con los bereberes que vivían más allá del mar de Gibraltar, pero recibió más de lo que había pedido. Estos religiosos fanáticos de rostro cubierto libraban una guerra santa continua sobre las estériles dunas del Sáhara. Su líder, el fanático Yusuf, que nunca mostraba su rostro, se preparó inmediatamente para cruzar el mar hasta España con miles de hombres y camellos. El ejército del rey Alfonso sucumbiría sin duda ante esta nueva oleada de invasores. Alfonso solo hubiera necesitado mencionar que España estaba en peligro y el Cid hubiera respondido. Cuando acudió finalmente en ayuda de su rey, aplastó a los bereberes y obligó a su líder Yusuf a escapar a África. El Cid se inclinó ante Alfonso, listo para regresar a su legítima posición como campeón del rey. Pero Alfonso, enfadado por la tardanza del Cid en acudir a su ayuda, lo mandó de nuevo al exilio. Esta vez se llevó consigo a su mujer y a sus hijas. Ya me había consumido demasiados años en las mazmorras de Castilla. El Cid estaba de nuevo en el exilio, pero esta vez no había moros que le dieran la bienvenida. Vagó por los desolados parajes rocosos de Castilla preguntándose si su leyenda había finalmente terminado. Entonces sucedió algo extraordinario. Muchos mercenarios y soldados que conocían la leyenda del Cid estaban deseosos de seguirle, incluso aunque no tuviese castillo. Conforme el Cid avanzaba hacia el sur, más hombres se fueron uniendo a su ejército, tanto cristianos como musulmanes. Con el tiempo, el Cid había creado un ejército lo bastante grande como para conseguir su propio feudo. El rey Alfonso había puesto el ojo en la bella Valencia, la joya de la Costa Mora. Pero el Cid estaba más cerca y podía llegar antes. Si conquistaba Valencia, no solo estaría protegido contra las maquinaciones de Alfonso, sino que además contaría con un baluarte contra la segunda e inevitable invasión de Yusuf y los bereberes. Todo se habría desarrollado de una manera sencilla si no fuera porque nuestro antiguo enemigo, el conde Berenguer de Barcelona, eligió aquel momento para atacar al Cid. Qué abundantes les parecían los naranjales y olivares a los conquistadores que habían venido de la yerma Castilla. Valencia era un paraíso tropical lleno de palmeras, con un mercado de seda y abundantes peces y aves acuáticas. Una vez asegurado el castillo y dispuestas las defensas de la ciudad, el Cid envió a buscarnos a mí y a sus hijas. Nuestro reencuentro tuvo lugar en la torre más alta del castillo, frente a un mar que ocupaba todo el horizonte. Convertimos Valencia en nuestro propio reino, reuniendo 8.000 soldados cristianos y 20.000 moros. Era el logro más grande del Cid hasta ese momento.
Estábamos fuera del alcance del rey Alfonso y el conde Berenguer estaba encerrado en las mazmorras de Valencia. Con el tiempo sería liberado a cambio de un rescate y una de nuestras hijas se casaría con su sobrino y heredero para evitar futuros conflictos. Ojalá que la leyenda del Cid hubiera terminado allí bajo las puestas de sol de Valencia, pero no sería así. Valencia se encontraba justo en el camino de la horda berebere del fanático Yusuf. Estábamos atrapados y solos en nuestro reino de Valencia. El Cid mandó inmediatamente mensajeros a los posibles aliados, pero encontró muy pocos. El reino cristiano de Aragón estaba demasiado lejos y el rey Alfonso de Castilla no parecía tener prisa en acudir en defensa del Cid. Ni siquiera podía contar con Mutamid el Moro, su antiguo aliado. Yusuf lo había exiliado al desierto del Sáhara, donde pasó el resto de sus tristes días escribiendo poemas. Durante 10 días y 10 noches los bereberes cabalgaron alrededor de la ciudad, gritando y golpeando los escudos de piel de hipopótamo con sus armas. El Cid arengó a sus tropas, rezó y planeó un contraataque. Entonces ocurrió lo impensable. Durante un genial ataque sorpresa para arrebatarles oro y caballos a los bereberes, Rodrigo Díaz, mío Cid, fue abatido por una flecha perdida. El ataque sorpresa se convirtió en una fuga desordenada y los hombres del Cid regresaron a duras penas al castillo con su cuerpo herido. Rodrigo y yo sabíamos que no sobreviviría a la noche, pero también sabíamos que sin su Cid para dirigirlos, los soldados de Valencia no se sentirían lo bastante fuertes para enfrentarse a los bereberes. Por ello, aunque acababa de morir, até a mi marido sobre Babieca y le puse la espada tizona en la mano. Babieca era bien visible, en lo alto la ciudad de Valencia. Mi única esperanza era que los hombres no se dieran cuenta del engaño, que no se enteraran de que el Cid estaba ya muerto. Fue el crepúsculo de la España mora. El ejército berebere fue derrotado y Valencia resistió el cerco. El rey Alfonso no nos permitió enterrar al Cid hasta que pudiera asistir personalmente al funeral. Cuando llegó no quiso que lo enterráramos. En su lugar, el cuerpo del Cid fue embalsamado y colocado cerca del altar de la iglesia, sentado en un taburete de marfil que había arrebatado a los moros, cubierto de lujosa seda y sujetando en la mano izquierda su espada tizona. ¿Y quién quedó gobernando Valencia? ¿El rey Alfonso o el conde Berenguer de Barcelona? No, Valencia es mía. Soy yo, Jimena Díaz, quien reclama el trono del reino de mi marido fallecido. Y si los bereberes regresan a Valencia, es a mí a quien encontrarán al mando de los soldados de Rodrigo Díaz, el Cid campeador.